En algún momento de nuestras vidas, todos hemos sentido esa inquietud interna que nos lleva a preguntarnos si hay algo más allá de la rutina cotidiana. Nos vemos atrapados en una secuencia de responsabilidades, trabajo y distracciones que parecen no dejarnos espacio para reflexionar. Y en esos momentos de calma puede surgir una pregunta inevitable. ¿Es esto todo lo que hay? Quizás tú también lo has sentido. Esta sensación de que debe haber algo más profundo, algo que le dé un propósito a todo lo que hacemos, nos invita a buscar respuestas. Antes de continuar, comparte este video sincero con alguien que amas. Puede ser por WhatsApp o incluso por Facebook. Nuestra misión como creyentes es difundir a la mayor cantidad posible de personas las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. En el Sermón del Monte nos ofrece esas respuestas. En este discurso, Jesús no presenta simplemente un conjunto de reglas, sino un camino hacia la transformación personal. Las bienaventuranzas que aparecen al principio del sermón son una guía que nos invita a vivir de manera distinta, a buscar una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de algo mucho más profundo. Tal vez te has sentido atrapado en la rutina, como si tu vida estuviera llena de actividades, pero vacía de significado. En medio de este caos, el mensaje de Jesús nos llama hacia una vida más plena, llena de propósito y paz. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería vivir con una paz interna que no dependa de lo que ocurra a tu alrededor? Jesús nos habla precisamente de esa paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento y que nos sostiene en medio de las dificultades. Cuando Jesús habla de las bienaventuranzas, nos invita a ver la vida desde una nueva perspectiva, una perspectiva que desafía las ideas convencionales de éxito y felicidad. En nuestra cultura actual, muchas veces se nos dice que el éxito está vinculado al poder, al dinero o al reconocimiento social. Pero Jesús nos invita a considerar algo mucho más valioso. Nos habla de un éxito que no se mide en términos materiales, sino en términos espirituales. ¿Qué significa tener un propósito más allá de los logros materiales? Jesús nos invita a descubrirlo. Imagina por un momento que vives con un propósito que trasciende las metas del mundo. Un propósito que no se define por tu posición social, tu cuenta bancaria o el reconocimiento de los demás. Este es el tipo de vida a la que Jesús nos llama. Él nos invita a dejar de lado las preocupaciones superficiales y a centrarnos en lo que realmente importa, el estado de nuestro corazón y nuestra relación con Dios. El Sermón del Monte es una invitación a cambiar nuestra perspectiva y nuestras prioridades. Nos llama a poner nuestra mirada en lo eterno, en lugar de lo temporal. Nos desafía a ver más allá de lo visible y a centrarnos en lo que realmente tiene valor: la humildad, la misericordia, la pureza de corazón, entre otras actitudes que reflejan el carácter de Dios. Cada bienaventuranza es una puerta abierta a una vida más profunda, una vida que va más allá de lo que el mundo nos ofrece. Quizás te estés preguntando, ¿cómo pueden estas antiguas enseñanzas ser relevantes para mí hoy en día? A menudo pensamos que los problemas del pasado son muy diferentes de los de nuestro tiempo, pero en realidad, las preocupaciones humanas fundamentales no han cambiado. En el tiempo de Jesús, la gente también se enfrentaba a la incertidumbre, el sufrimiento, las injusticias y las luchas internas. La respuesta de Jesús entonces sigue siendo la misma ahora. Hay un camino hacia la paz y el propósito, pero requiere un cambio de corazón y una nueva forma de ver el mundo. Las bienaventuranzas nos invitan a ese cambio. No son simplemente palabras bonitas que suenan bien en una iglesia, son palabras vivas que pueden transformar nuestras vidas si las tomamos en serio.
Imagina por un momento estar sentado en la ladera de una montaña, escuchando a Jesús hablar directamente a tu corazón. Él te llama a dejar atrás las ansiedades y preocupaciones que te pesan, y a recibir el consuelo y la esperanza que solo Dios puede ofrecer. El llamado de Jesús es claro. Nos invita a vivir con una perspectiva eterna. Nos invita a confiar en que nuestras luchas, nuestros sacrificios y nuestras lágrimas no son en vano. Tienen un propósito, una recompensa divina que supera cualquier reconocimiento o logro terrenal. Y esta recompensa no es solo para el futuro, en el reino de los cielos, sino que también tiene un impacto transformador aquí y ahora. La paz que Jesús ofrece no es una paz que depende de las circunstancias, sino una paz que se basa en la presencia constante de Dios en nuestras vidas. Esta transformación no es algo que ocurra solo en un pequeño grupo de personas o en los más religiosos. Cuando Jesús pronunció este sermón, no estaba rodeado de líderes poderosos ni de personas influyentes. Estaba hablando a una multitud diversa, compuesta por pescadores, campesinos, mujeres, niños y marginados. Su mensaje era inclusivo, accesible para todos. Hoy, su mensaje sigue siendo para ti, independientemente de quién seas o de dónde vengas. Jesús te invita a unirte a este viaje transformador. Quizás estés pensando que todo esto suena bien en teoría, pero difícil de aplicar en la vida diaria. Y es cierto, no es fácil, pero Jesús nunca prometió que sería fácil. Lo que prometió es que sería transformador. Las bienaventuranzas nos retan a cambiar nuestra forma de pensar, a cambiar nuestros corazones y nuestras acciones. Nos desafían a ser humildes cuando el mundo nos dice que debemos ser autosuficientes, a mostrar misericordia cuando sería más fácil ignorar el sufrimiento de los demás, a buscar la pureza de corazón en un mundo que muchas veces promueve lo contrario. Este es el viaje que Jesús nos invita a emprender. Es un viaje que puede cambiar por completo nuestra manera de vivir y de relacionarnos con los demás. Nos invita a vivir con propósito, con una visión clara de lo que realmente importa en la vida. Nos invita a vivir en paz, confiando en que, a pesar de las dificultades, Dios está obrando en nuestras vidas. A lo largo de este camino, descubrirás que cada una de las bienaventuranzas no es solo una enseñanza moral, sino una promesa viva, una promesa de que, si vivimos de acuerdo con estos principios, experimentaremos una transformación profunda y duradera. Nos retan a vivir con esperanza, a confiar en que nuestras luchas no son en vano y a buscar el reino de Dios por encima de todo. Imagina lo que significaría para tu vida vivir con esta nueva perspectiva. ¿Cómo cambiarían tus relaciones? ¿Cómo afectaría a tus decisiones diarias? Jesús no nos ofrece una vida sin problemas, pero sí nos promete una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que puede sostenernos incluso en los momentos más oscuros. A medida que avanzamos en este viaje juntos, te animo a que abras tu corazón a estas enseñanzas. No son solo palabras antiguas, son claves vivas para una vida plena. Jesús nos invita a caminar con Él, a dejar atrás las preocupaciones superficiales y a centrarnos en lo que realmente importa. Este es un viaje que puede llevarte a descubrir un propósito que nunca imaginaste y una paz que va más allá de todo lo que el mundo puede ofrecer. Al adentrarnos en el Sermón del Monte, lo primero que Jesús nos ofrece son las bienaventuranzas, una serie de declaraciones que, a primera vista, parecen contradictorias. Estas palabras no solo captan la atención por su belleza poética, sino que también nos confrontan con una realidad completamente diferente a la que estamos acostumbrados. Cada bienaventuranza es una invitación a vivir de una manera que desafía las normas y expectativas del mundo y a cambiar profundamente nuestras percepciones sobre la vida, el éxito
y la felicidad. Jesús comienza con una afirmación sorprendente. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Desde una perspectiva terrenal, esto parece incomprensible. En nuestra sociedad, ser pobre de cualquier tipo, ya sea en recursos, poder o influencia, no es visto como algo deseable. Sin embargo, Jesús nos presenta aquí una paradoja. Aquellos que reconocen su necesidad espiritual, aquellos que se ven a sí mismos como pobres e insuficientes sin Dios, son precisamente los que heredan el reino de los cielos. Aquí, Jesús establece un contraste entre lo que el mundo valora y lo que Dios valora. Esta primera bienaventuranza nos introduce en una realidad divina que se repite a lo largo de todo el sermón. En el reino de Dios, las prioridades y las bendiciones no se alinean con las prioridades del mundo. En lugar de centrarse en la acumulación de riquezas, poder o prestigio, Jesús nos llama a buscar virtudes del corazón, como la humildad, la misericordia y la pureza. Pero, ¿qué significa esto en la vida diaria? En nuestro entorno, se nos enseña a perseguir el éxito, a medir nuestro valor en función de nuestras posesiones o de cuán alto hemos escalado en nuestras carreras. A menudo, la felicidad se presenta como algo que solo se puede alcanzar acumulando más y más. Pero Jesús nos invita a produjese un cambio radical de enfoque. Nos dice que la verdadera bendición no se encuentra en lo que podemos acumular, sino en lo que somos interiormente. Este es un llamado a revisar nuestras prioridades, a preguntarnos, ¿estoy viviendo de acuerdo con los valores del reino de Dios o de acuerdo con los valores del mundo? Cada bienaventuranza es, en realidad, una paradoja desde el punto de vista humano. Jesús dice que son bienaventurados aquellos que lloran, los que son perseguidos, los que tienen hambre y sed de justicia. Si lo pensamos, estos son precisamente los estados que solemos evitar. Nadie quiere llorar, ser perseguido o vivir en carencia. Pero, en el reino de Dios, estas actitudes del corazón son vistas como bendiciones. Nos invitan a alinear nuestras vidas con la voluntad de Dios, a caminar en su dirección y a confiar en que nuestras luchas no son en vano. Cuando Jesús dice que son bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, no está glorificando el sufrimiento en sí. Más bien, nos está invitando a reconocer nuestras propias vulnerabilidades y fragilidades. Llorar es una expresión de que algo no está bien, ya sea por una pérdida, un error o una injusticia. Jesús nos asegura que, en esos momentos de mayor debilidad, Dios está presente, ofreciendo su consuelo. En este sentido, el llanto no es un signo de derrota, sino una apertura hacia la gracia de Dios. Nos recuerda que, cuando reconocemos nuestra necesidad, Dios responde con consuelo y restauración. Otro aspecto desafiante de las bienaventuranzas es la manera en que Jesús habla sobre la persecución. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Una vez más, Jesús nos sorprende. Desde la lógica humana, la persecución es algo que debemos evitar a toda costa. Nadie quiere ser objeto de burlas, rechazo o violencia. Pero Jesús nos dice que, cuando enfrentamos estas pruebas por buscar la justicia y vivir de acuerdo con los principios de Dios, estamos realmente bendecidos. Esta afirmación nos invita a reconsiderar nuestras expectativas sobre la vida cristiana. A menudo pensamos que seguir a Cristo debería traer paz y aceptación de todos, pero Jesús nos advierte que, en muchos casos, la fidelidad a Dios trae conflicto con los valores del mundo. La persecución, en este contexto, no es solo el rechazo o la burla, es una prueba de nuestra fidelidad. Nos invita a preguntarnos, ¿estoy dispuesto a mantenerme firme en los valores del reino de Dios
incluso cuando eso signifique enfrentar oposición. Vivir según el mensaje de las bienaventuranzas implica, a veces, caminar contracorriente. En un mundo que exalta la fuerza, la autosuficiencia y el poder, Jesús nos llama a abrazar la humildad, la mansedumbre y la dependencia de Dios. Esto sin duda puede llevar a incomprensiones y rechazos, pero también nos abre la puerta a experimentar la presencia y el consuelo de Dios de una manera profunda. Jesús no estaba hablando solo a un grupo selecto de personas cuando pronunció estas palabras. Estaba dirigiéndose a una multitud diversa: pescadores, campesinos, mujeres, niños y también a los marginados. Su mensaje no era exclusivo para los líderes religiosos o las personas influyentes, sino para todos aquellos que buscan sinceramente una relación genuina con Dios. Esto nos enseña que las bienaventuranzas no son un estándar inalcanzable para una élite espiritual, sino una invitación abierta a cada uno de nosotros, independientemente de nuestra posición o condición. Cada una de las bienaventuranzas nos ofrece una nueva perspectiva sobre la vida y sobre nuestra relación con Dios. No son solo ideas abstractas o conceptos teológicos, son guías prácticas para vivir una vida más plena y significativa. Jesús nos invita a mirar más allá de las apariencias, a no conformarnos con lo superficial y a cultivar un corazón lleno de fe, esperanza y amor. Esto nos desafía a ir más allá de lo que el mundo valora y a adoptar una visión eterna. A medida que continuamos explorando las bienaventuranzas, descubrimos que cada una de ellas es una promesa de consuelo, esperanza y transformación. Jesús promete que aquellos que sufren serán consolados, que los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados, que los mansos heredarán la tierra. Estas promesas no son solo para un futuro lejano, en el reino de los cielos. También tienen un poder transformador en el presente. Nos invitan a vivir con una perspectiva de esperanza eterna, confiando en que nuestras luchas y sacrificios tienen un propósito más grande y una recompensa divina. Vivir según las bienaventuranzas significa permitir que nuestros corazones sean transformados. Jesús nos llama a ser portadores de su amor y compasión en un mundo que a menudo carece de estas virtudes. Nos invita a ser humildes, a mostrar misericordia, a mantener la pureza de corazón y a ser pacificadores. Estas actitudes del corazón no solo nos acercan más a Dios, sino que también nos transforman internamente y como resultado afectan positivamente nuestras relaciones y nuestra comunidad. En este sentido, las bienaventuranzas no son solo un ideal al que aspirar, sino un camino práctico para vivir una vida que refleje la gracia y el amor de Dios. Nos llaman a dejar de lado las ambiciones egoístas, la autosuficiencia y el deseo de venganza, y a adoptar una actitud de humildad, misericordia y paz. Esta transformación no solo cambia nuestra relación con Dios, sino que también impacta la manera en que interactuamos con los demás. Jesús comienza las bienaventuranzas con una afirmación que cambia completamente nuestra manera de ver el mundo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta frase parece desafiar las nociones comunes de éxito y autosuficiencia que predominan en nuestra cultura. Para muchos, la pobreza, ya sea económica o espiritual, es vista como una debilidad o una carencia que debe ser superada. Sin embargo, Jesús nos está diciendo lo contrario. Nos invitan a reconocer que la verdadera riqueza no radica en lo que tenemos o en lo que podemos lograr por nosotros mismos, sino en nuestra capacidad de reconocer nuestra necesidad de Dios. Ser pobre en espíritu no significa vivir en una constante sensación de insuficiencia o de derrota. No se refiere a la pobreza material,
ni a la falta de autoestima. Más bien, se trata de una actitud del corazón, una disposición interna que reconoce nuestra limitación como seres humanos y nuestra profunda necesidad de la gracia divina. Es, en última instancia, un llamado a la humildad. Imagina que estás frente a un espejo, no para ver tu apariencia externa, sino para observar tu interior, tu alma desnuda ante Dios. Al contemplarte, te das cuenta de que sin su amor, su guía y su gracia, estás incompleto. Esta es la esencia de la pobreza de espíritu. El reconocimiento de que no podemos caminar este camino solos, que necesitamos a Dios en cada aspecto de nuestra vida. Este reconocimiento no es una señal de debilidad, sino un acto de sabiduría, una revelación de nuestra dependencia de Dios, quien es la verdadera fuente de nuestra fuerza y propósito. En la cultura actual, se nos enseña que la independencia es una virtud suprema. Desde una edad temprana, aprendemos que ser autosuficientes es un signo de madurez y éxito. La sociedad valora mero a aquellos que pueden valerse por sí mismos, que pueden superar los desafíos con su propio esfuerzo y alcanzar metas sin la ayuda de otros. Incluso en el ámbito espiritual, a menudo caemos en la trampa de pensar que podemos mejorar nuestras vidas solo con fuerza de voluntad, disciplina o dedicación. Pero Jesús nos muestra un camino radicalmente diferente. La verdadera bendición proviene de reconocer nuestra absoluta dependencia de Dios. Es importante detenernos un momento y preguntarnos, ¿cuántas veces hemos caído en la trampa de la autosuficiencia? En lugar de buscar a Dios en medio de nuestras dificultades, tratamos de resolver las cosas por nuestra cuenta, creyendo que podemos hacerlo todo sin ayuda. Sin embargo, esta búsqueda de independencia, lejos de fortalecernos, nos aleja del propósito divino. La pobreza de espíritu nos invita a renunciar a esa ilusión de control y a abrirnos a la intervención divina, permitiendo que su gracia nos transforme de maneras que nunca podríamos imaginar por nuestra cuenta. Este concepto puede ser difícil de aceptar, especialmente en un mundo donde la autosuficiencia se celebra y la dependencia de otros, e incluso de Dios, se percibe a menudo como una debilidad. Pero cuando Jesús dice que los pobres en espíritu son bienaventurados, nos está ofreciendo una nueva visión de lo que significa ser verdaderamente bendecidos. Los pobres en espíritu son aquellos que, al reconocer su necesidad de Dios, están en la mejor posición para recibir el reino de los cielos en sus vidas. Esta receptividad, esta apertura al poder de Dios, nos transforma profundamente. Es como abrir las ventanas de nuestra alma para que entre la luz del sol después de un largo tiempo en la oscuridad. Mientras el mundo nos impulsa a ser fuertes y autosuficientes, Jesús nos invita a ser dependientes de Dios, lo cual puede parecer paradójico, pero en esta aparente contradicción reside una verdad profunda. Cuando aceptamos nuestra necesidad de Dios, nos volvemos realmente fuertes. Reconocer que no tenemos todas las respuestas y que no podemos controlarlo todo, nos libera para confiar en aquel que tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Esta dependencia no es una carga, sino una fuente de libertad y gozo. Nos libera de la presión de intentar hacerlo todo por nosotros mismos y nos permite descansar en el amor y la provisión de Dios. Jesús mismo es el ejemplo supremo de lo que significa ser pobre en espíritu. Aunque era Dios, decidió encarnarse y vivir entre nosotros no como un rey poderoso en un palacio, sino como un hombre común, humilde y dependiente del Padre. Durante su ministerio, Jesús mostró una confianza total en Dios, buscando siempre su voluntad antes que la suya propia. En su vida terrenal, no acumuló riquezas ni buscó el reconocimiento de los poderosos. Su grandeza no provenía de su posición o de su poder humano,
sino de su total dependencia del Padre Celestial. En su mansedumbre y humildad, Jesús reveló que la verdadera grandeza reside en la humildad y en la entrega total a Dios. Es esta misma dependencia la que Jesús nos invita a imitar. Él nos llama a ver nuestras vidas con una claridad espiritual que nos permita entender que, sin Dios, somos incompletos. Esta es una verdad que a menudo evitamos enfrentar. Vivimos en un mundo que nos anima constantemente a poner nuestra confianza en nuestras habilidades, en nuestro conocimiento, en nuestras posesiones. Pero Jesús nos recuerda que esas cosas, aunque valiosas en cierto sentido, no son la fuente de nuestra verdadera identidad ni de nuestra fuerza. Al final, todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de Dios. Ser pobre en espíritu significa recordar esto cada día y permitir que esta verdad guíe nuestras decisiones y nuestras actitudes. Jesús, a lo largo de su ministerio, también fue muy crítico con la religiosidad vacía. Esa religiosidad que se enfoca en las apariencias externas y en la autosatisfacción espiritual. Los que se creían justos y autosuficientes en su fe estaban en realidad muy lejos de la bendición que Dios ofrecía. Aquellos que confían solo en sí mismos, en su propia justicia o en sus obras, pierden la oportunidad de recibir la verdadera gracia divina. En contraste, aquellos que reconocen su necesidad, su pobreza espiritual, son los que están más abiertos a recibir la bendición de Dios. Esta es una advertencia que sigue siendo relevante hoy en día. A menudo podemos caer en la tentación de medir nuestra espiritualidad por nuestras acciones externas. ¿Cuánto rezamos? ¿Cuánto ayudamos a los demás? ¿Cuántas buenas obras hacemos? Si bien estas cosas son importantes, Jesús nos llama a ir más allá de lo superficial. Nos invitan a examinar nuestro corazón y a preguntarnos: ¿confío realmente en Dios o estoy confiando más en mí mismo y en lo que hago? Es en esta actitud de pobreza de espíritu donde encontramos un camino de crecimiento continuo. No es un estado que alcanzamos una vez y listo, sino un proceso constante de reconocer nuestra dependencia de Dios, de permitir que Él nos moldee y nos transforme. Cada día es una nueva oportunidad para renovar nuestra humildad, para recordar que sin Dios no somos nada y para depender cada vez más de su guía y de su gracia. La pobreza de espíritu no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con los demás. Cuando reconocemos nuestra propia necesidad de gracia, nos volvemos más compasivos y comprensivos con las luchas y debilidades de los demás. Este reconocimiento nos lleva a un lugar de humildad en nuestras interacciones, fomentando una comunidad de amor, comprensión y apoyo mutuo. Nos damos cuenta de que todos estamos en el mismo barco. Todos necesitamos de la gracia divina por igual. Esta conciencia nos transforma en personas más amables, menos críticas y más dispuestas a ofrecer perdón y compasión. Cuando aceptamos nuestra pobreza de espíritu, dejamos de compararnos con los demás, dejamos de competir por quién es más justo o más espiritual. En su lugar, nos enfocamos en amar y servir a los demás, sabiendo que todos estamos en el mismo proceso de caminar hacia Dios. Esta actitud crea una comunidad de fe donde la compasión fluye naturalmente, donde no hay juicio ni competencia, sino una verdadera hermandad basada en la gracia compartida. En las bienaventuranzas, Jesús pronuncia una de las declaraciones más conmovedoras y paradójicas: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. A primera vista, esta afirmación parece contradictoria. ¿Cómo pueden ser felices aquellos que lloran? En nuestra experiencia humana, el luto está relacionado con el dolor, la pérdida,
la tristeza, y muchas veces evitamos estas emociones a toda costa. Pero Jesús nos invita a ver el sufrimiento desde una nueva perspectiva, una que nos lleva directamente al corazón de Dios y nos abre a una consolación profunda y duradera que solo Él puede ofrecer. El luto del que Jesús habla aquí no se limita simplemente al dolor físico o emocional por una pérdida, aunque también incluye esa dimensión. En realidad, abarca algo mucho más amplio y espiritual. Jesús está señalando el tipo de dolor que experimentamos cuando somos conscientes de nuestra fragilidad, de nuestras fallas y, especialmente, de nuestra separación de Dios. Este es un luto que nace del reconocimiento de nuestra necesidad de redención, de nuestra incapacidad para vivir plenamente de acuerdo con la voluntad de Dios sin su ayuda. Este tipo de luto espiritual es una bendición, no porque el dolor en sí mismo sea algo deseable, sino porque nos empuja a abrir nuestros corazones a la gracia y el consuelo de Dios. En lugar de huir del dolor o de intentar evitarlo, Jesús nos llama a enfrentarlo con honestidad, permitiendo que nuestras lágrimas se conviertan en una expresión de nuestra búsqueda de Dios. En el momento en que reconocemos nuestra necesidad y nos volvemos a Él con sinceridad, Dios está allí, listo para consolarnos. El luto espiritual es un signo de que nuestros corazones están sensibles a la realidad de nuestra condición humana. Vivimos en un mundo roto por el pecado, donde el sufrimiento, la injusticia y la maldad son realidades diarias. Cuando nos permitimos sentir profundamente este dolor, nos conectamos con la visión de Dios para el mundo, un lugar donde reina la justicia, la paz y el amor. Llorar por nuestras fallas, por nuestras debilidades y por la distancia que a veces sentimos entre nosotros, y Dios es el primer paso hacia una vida transformada por su gracia. Este tipo de dolor nos lleva a la cruz, el lugar donde encontramos perdón, redención y restauración. Es en la cruz donde el luto por nuestro pecado se encuentra con el amor incondicional de Dios, un amor que no solo perdona, sino que transforma. Cada lágrima derramada en arrepentimiento es, en cierto modo, una oración silenciosa, un clamor del corazón que Dios escucha con atención y compasión. En respuesta, Él no solo nos consuela, sino que también nos renueva, cambiando nuestro corazón y dándonos una nueva perspectiva de la vida. Aquí surge una pregunta importante. ¿Cómo reaccionamos al dolor en nuestras vidas? A menudo, cuando experimentamos luto o sufrimiento, nuestra primera reacción es intentar evitarlo o suprimirlo. Pero Jesús nos invita a hacer lo contrario. Nos llama a permitir que el luto nos acerque a Dios, a no tener miedo de nuestras lágrimas ni de nuestra vulnerabilidad. El consuelo que Dios promete no es simplemente una calma superficial, es un consuelo profundo que restaura nuestra alma y nos da la fuerza para seguir adelante. Jesús mismo experimentó el luto de manera intensa. En el Evangelio de Juan vemos uno de los momentos más conmovedores de la vida de Jesús cuando, frente a la tumba de su amigo Lázaro, lloró. Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro, pero eso no le impidió sentir profundamente el dolor y el sufrimiento que la muerte causa en el ser humano. Este momento nos revela que Dios no es indiferente a nuestro dolor. Jesús no está distante ni desconectado de nuestras emociones. Al contrario, se identifica con nosotros en nuestras lágrimas y en nuestro luto. Otro momento en el que Jesús mostró su luto fue cuando lloró por Jerusalén, consciente del sufrimiento que la ciudad enfrentaría por su rechazo a la paz que Él ofrecía. Estas imágenes de un Jesús llorando nos revelan que el luto no es un signo de debilidad, sino de un corazón que está abierto al sufrimiento del mundo y que en su vulnerabilidad busca el consuelo y la restauración de Dios.
Este consuelo, sin embargo, no es solo para nosotros, también es un llamado a compartir ese mismo consuelo con los demás. En nuestra vida, a menudo intentamos evitar el sufrimiento y el luto, porque parece demasiado doloroso de enfrentar. Pero Jesús nos muestra que es precisamente en esos momentos de mayor tristeza y quebranto, cuando la compasión de Dios se hace más evidente. Nos llama a no huir del dolor, sino a enfrentarlo con la esperanza del consuelo divino. Este consuelo va mucho más allá de cualquier alivio temporal que el mundo pueda ofrecer. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, una restauración que solo Dios puede proporcionar. Jesús también habla del luto en un sentido más profundo. El luto por el pecado. Este es un aspecto que a menudo evitamos. Vivimos en una cultura que minimiza el concepto de pecado o lo relega a algo del pasado. Pero Jesús nos llama a tomarlo en serio. Cuando nos damos cuenta de nuestra propia tendencia a fallar, a alejarnos de Dios y de sus caminos, experimentamos una especie de luto espiritual. Este no es un luto de desesperación, sino uno que abre las puertas a la redención. El luto por el pecado es un reconocimiento honesto de que no podemos, por nuestras propias fuerzas, vivir una vida perfecta o alcanzar la plenitud de lo que Dios desea para nosotros. Este reconocimiento, sin embargo, no nos deja en el dolor, sino que nos impulsa hacia la cruz, donde encontramos el perdón y la gracia que transforman nuestras vidas. En lugar de mantenernos en el sufrimiento, el arrepentimiento genuino nos lleva a un encuentro con la misericordia de Dios, que no solo borra nuestras fallas, sino que también nos da un nuevo comienzo. A medida que lamentamos nuestras debilidades y pecados, nos abrimos a la acción de Dios en nuestras vidas. Nos damos cuenta de que nuestras lágrimas no son inútiles. Cada lágrima es recogida por Dios y utilizada para nuestra sanación y restauración. En este sentido, el luto se convierte en un medio para experimentar la gracia transformadora de Dios. Nos invita a dejar de lado el orgullo, a abandonar la pretensión de perfección y a abrazar la humildad que nos lleva a la plenitud espiritual. El luto del que Jesús habla no es solo personal, también es un luto por el estado del mundo. Vivimos en un mundo lleno de injusticia, dolor, pobreza y sufrimiento. Jesús nos invita a compartir su compasión por el mundo, a sentir el dolor de los que sufren y a llorar con aquellos que lloran. Este tipo de luto es en realidad una forma de oración, un clamor por la justicia, la redención y la manifestación del reino de Dios en la tierra. Cuando vemos la injusticia y el sufrimiento a nuestro alrededor, nuestro corazón debería romperse también. Este luto no es un simple lamento pasivo, sino un llamado a la acción. Nos impulsa a ser agentes de consuelo y cambio en nuestras comunidades, a llevar el amor de Dios a aquellos que sufren. Como creyentes, estamos llamados a ser una fuente de consuelo para los demás, a llorar con los que lloran y a compartir sus cargas. Al hacer esto, no solo les ofrecemos alivio temporal, sino que también les mostramos el consuelo y la paz que provienen de Dios. En el Sermón del Monte, Jesús declara: «Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra». Esta afirmación, al igual que muchas otras en las bienaventuranzas, parece desafiar la lógica del mundo en el que vivimos. ¿Cómo es posible que los mansos, aquellos que no luchan por el poder ni buscan imponerse a los demás, sean los que hereden la tierra? En un mundo donde la agresividad, la ambición y el deseo de dominio parecen ser las claves del éxito, Jesús nos ofrece una visión completamente distinta. La mansedumbre no es debilidad, sino una fuerza poderosa que opera desde la humildad y la confianza en Dios.
para entender mejor lo que significa ser manso, primero debemos despojarnos de las ideas preconcebidas que suelen asociar esta virtud con la pasividad o la timidez. La mansedumbre de la que habla Jesús no es resignación o falta de carácter. No se trata de permitir que otros nos pisoteen o de aceptar injusticias sin cuestionar. La mansedumbre bíblica es una cualidad de quienes han aprendido a confiar profundamente en Dios, de quienes han desarrollado una paciencia y serenidad interior que les permite responder con gracia y templanza ante las situaciones difíciles, sin dejarse arrastrar por el enojo, la venganza o el resentimiento. En nuestra sociedad, a menudo se valora y promueve la competitividad. Se nos dice que debemos luchar por lo que queremos, que debemos ser ambiciosos y que solo los más fuertes, astutos o agresivos logran alcanzar el éxito. La cultura del ojo por ojo y la venganza se celebra como un símbolo de fortaleza. Sin embargo, Jesús desafía estos valores y nos ofrece una alternativa radical: el poder de la mansedumbre. En lugar de responder con violencia o agresión, el manso responde con paciencia, sin dejarse llevar por el impulso de hacer daño o devolver mal por mal. La mansedumbre no significa que debamos reprimir nuestras emociones o permanecer indiferentes ante las injusticias. De hecho, implica un autocontrol muy profundo que nos permite mantener la calma y actuar con sabiduría incluso cuando otros nos provocan o nos maltratan. Ser manso no es ser insensible o débil. Es tener la capacidad de mantenernos firmes en nuestros principios, mientras respondemos con amor y serenidad, confiando en que Dios es el que realmente lleva el control. En un mundo que nos empuja a ser reactivos y agresivos, la mansedumbre es un acto de resistencia espiritual. En lugar de dejarnos dominar por el enojo o el resentimiento, confiamos en que Dios nos defiende y en que su justicia prevalecerá. La mansedumbre nos invita a soltar la necesidad de controlarlo todo y a dejar que Dios sea quien se encargue de hacer justicia en nuestras vidas. Cuando decidimos responder con mansedumbre, estamos manifestando una confianza profunda en la soberanía y el poder de Dios, sabiendo que Él es quien finalmente tiene la última palabra. Para comprender plenamente la mansedumbre, no necesitamos buscar más allá del ejemplo de Jesús. A lo largo de su vida, Jesús mostró lo que significa ser verdaderamente manso. Aunque tenía todo el poder y la autoridad del cielo, no vino a la tierra para imponerse sobre los demás, ni para reclamar su lugar por la fuerza. Al contrario, vivió de manera humilde, sirviendo a los demás y mostrando amor incluso a aquellos que lo rechazaban. Uno de los momentos más significativos de mansedumbre en la vida de Jesús fue su pasión y crucifixión. A pesar de las injusticias que sufrió, las burlas, los abusos y el dolor que le infligieron, Jesús no respondió con odio ni violencia. No invocó a las legiones de ángeles que estaban a su disposición para destruir a sus enemigos, sino que aceptó el sufrimiento con mansedumbre, confiando en la justicia y el plan del Padre. En la cruz, Jesús demostró la verdadera fortaleza de la mansedumbre, perdonando a quienes lo crucificaron y mostrando amor hasta el último momento. Esta es la mansedumbre que Jesús nos invita a imitar. Jesús no fue débil ni cobarde. Su mansedumbre no era una falta de poder, sino un control completo de sus emociones y acciones, basado en su confianza en el Padre. En lugar de reaccionar impulsivamente o buscar venganza, Jesús mostró una fuerza interior que lo mantuvo firme en su propósito. Su ejemplo nos enseña que la verdadera grandeza no se encuentra en la capacidad de dominar a otros, sino en la capacidad de dominarse a uno mismo, confiando en la justicia de Dios y respondiendo con amor incluso en medio de las adversidades. Jesús nos dice que los mansos heredarán la tierra.
Esta promesa puede parecer sorprendente, especialmente si consideramos el estado actual del mundo. A menudo los que parecen heredar la tierra son aquellos que la conquistan mediante el poder, la fuerza o la manipulación. Sin embargo, la promesa de Jesús no se refiere simplemente a una herencia física de la tierra, sino a una participación en las bendiciones y promesas del reino de Dios. Cuando Jesús habla de que los mansos heredarán la tierra, está señalando una realidad más profunda que trasciende la posesión material. En el Antiguo Testamento, heredar la tierra estaba vinculado a la promesa que Dios hizo a Abraham y su descendencia. Era un símbolo de la bendición de Dios y de la participación en su pacto. De la misma manera, Jesús promete que los mansos, aquellos que confían en Dios y siguen sus caminos, participarán en las bendiciones del reino, tanto ahora como en el futuro. Esta herencia no está reservada para los poderosos del mundo, sino para aquellos que viven en humildad y confianza en Dios. Mientras que los reinos de este mundo pueden ser construidos mediante la fuerza, el reino de Dios es recibido por aquellos que viven con mansedumbre. Este reino es una realidad presente, pero también una promesa futura. Los mansos disfrutarán de una vida plena y rica en bendiciones, no por su propia fuerza, sino porque han aprendido a confiar en la bondad y fidelidad de Dios. La mansedumbre no solo es una virtud personal que transforma nuestra relación con Dios, también tiene un impacto profundo en nuestras relaciones con los demás. Cuando vivimos con mansedumbre, nos volvemos más pacientes, más comprensivos y más compasivos. En lugar de reaccionar con ira o resentimiento cuando somos heridos, aprendemos a perdonar y a buscar la reconciliación. Ser manso significa poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras, actuar con empatía y evitar la tentación de devolver mal por mal. Este tipo de actitud transforma nuestras relaciones, creando un ambiente de paz y cooperación en lugar de conflicto y rivalidad. En una sociedad donde muchos buscan imponerse, la mansedumbre nos invita a ser agentes de reconciliación y paz. En lugar de buscar el poder o la superioridad, el manso busca construir relaciones basadas en el amor, el respeto y la humildad. En el contexto del liderazgo cristiano, la mansedumbre es una cualidad esencial. Jesús enseñó que aquellos que deseen ser grandes en el reino de Dios deben ser siervos de los demás. Un líder manso no busca dominar o controlar, sino guiar con humildad y amor. La mansedumbre en el liderazgo significa estar dispuesto a escuchar, a comprender y a sacrificar el interés propio por el bienestar de los demás. Un líder que practica la mansedumbre sigue el ejemplo de Jesús, sirviendo a los demás con compasión y poniendo las necesidades de su comunidad por encima de las suyas. En las bienaventuranzas, Jesús pronuncia una declaración que nos invita a vivir con un deseo ardiente y profundo de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta bienaventuranza describe una pasión intensa, una necesidad tan fuerte como el hambre y la sed, pero dirigida hacia algo mucho más grande que las necesidades físicas. El anhelo de justicia, de vivir según los principios divinos y de ver la rectitud de Dios manifestada en el mundo. Pero, ¿qué significa tener hambre y sed de justicia? En nuestra vida cotidiana, experimentamos el hambre y la sed como deseos inmediatos, como necesidades que deben ser satisfechas para nuestra supervivencia. Jesús utiliza estas imágenes familiares para hablarnos de una necesidad aún más profunda, la necesidad de que nuestras vidas y el mundo en el que vivimos estén alineados con la justicia y los valores del reino de Dios. No se trata solo de desear una justicia superficial, como el cumplimiento de las leyes humanas,
sino de anhelar una justicia divina, una justicia que restaura, transforma y eleva la vida de los seres humanos. Para entender lo que significa tener hambre y sed de justicia, primero debemos comprender lo que Jesús quiere decir con justicia. La justicia, en el sentido bíblico, va mucho más allá del cumplimiento de las normas legales o de la imparcialidad que buscamos en las cortes. La justicia de Dios tiene que ver con la restauración del orden original de su creación, donde todas las cosas, incluidas las relaciones humanas, están alineadas con su voluntad. La justicia divina incluye el deseo de que todos vivan en paz, armonía y equidad, no solo entre sí, sino también en relación con Dios. Cuando Jesús habla de justicia, nos invita a buscar una vida que esté completamente en sintonía con el corazón de Dios. Esta justicia abarca todos los aspectos de la vida, desde nuestras relaciones con los demás hasta nuestras decisiones diarias y nuestra conexión con Dios. Significa vivir con integridad, tratar a los demás con compasión y respeto, y trabajar para que el amor de Dios sea evidente en todas nuestras acciones. Este tipo de justicia no es algo que podamos lograr solo con esfuerzo humano. Es una justicia que proviene de Dios y que se manifiesta cuando nuestras vidas están alineadas con su voluntad. Tener hambre y sed de justicia es desear que nuestras acciones reflejen los principios divinos y que nuestras comunidades también sean lugares donde se manifieste la justicia, el amor y la verdad de Dios. Vivimos en un mundo donde la injusticia es palpable. La pobreza, la opresión, la corrupción, la violencia y las desigualdades son realidades cotidianas para millones de personas. Al ver todo esto, es fácil sentirnos abrumados y a veces incluso desesperanzados. Sin embargo, Jesús nos llama a no conformarnos con estas injusticias. Nos llama a anhelar un cambio, a buscar activamente la justicia en nuestro entorno, a no quedarnos de brazos cruzados cuando otros sufren. Cuando experimentamos la verdadera hambre y sed, no nos quedamos quietos. Hacemos todo lo posible por satisfacer esa necesidad. De la misma manera, Jesús nos llama a ser personas que no solo hablan de justicia, sino que actúan en consecuencia. ¿Cómo podemos ser agentes de cambio en un mundo que a menudo parece tan lejos de los ideales del reino de Dios? La respuesta está en permitir que este anhelo por la justicia nos impulse a actuar, a defender a los oprimidos, a hablar por aquellos que no tienen voz y a buscar soluciones a las desigualdades y problemas que enfrentamos en nuestras comunidades. Sin embargo, el anhelo de justicia no es solo un llamado a cambiar el mundo exterior. También es un llamado a examinar nuestras propias vidas y a buscar la justicia dentro de nosotros mismos. Jesús no solo nos invita a trabajar por la justicia en la sociedad, sino también a vivir de una manera que refleje los valores de su reino en todo lo que hacemos. Esto significa vivir con integridad, siendo justos y rectos en nuestras acciones cotidianas. Significa tratar a los demás con respeto, ser generosos, honestos y compasivos en todas nuestras interacciones. La justicia comienza en el corazón. Antes de poder transformar el mundo a nuestro alrededor, debemos permitir que Dios transforme nuestro interior. Este proceso requiere que reconozcamos nuestras propias fallas y nuestra tendencia hacia la injusticia y el egoísmo, y que pidamos a Dios que nos guíe en el camino de la rectitud. Jesús nos llama a vivir vidas que reflejen su amor y su verdad. A menudo, esto puede significar tomar decisiones difíciles o ir en contra de las normas del mundo. La cultura que nos rodea promueve muchas veces valores que están en conflicto con los principios del reino de Dios: el egoísmo, el materialismo y la indiferencia hacia el sufrimiento de los demás. Sin embargo, aquellos que tienen hambre y sed de justicia están dispuestos a nadar contra la corriente,
buscando la voluntad de Dios por encima de todo. Una de las cosas más extraordinarias de esta bienaventuranza es la promesa que Jesús nos hace. Aquellos que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Esto significa que Dios no ignora nuestro deseo de justicia. Él ve nuestro anhelo, nuestro esfuerzo por hacer su voluntad, y promete responder a ese deseo. Sin embargo, esta promesa no debe ser malinterpretada como una garantía de que siempre veremos la justicia perfecta en el aquí y ahora. Vivimos en un mundo caído, donde la injusticia persiste, y muchas veces no veremos el cumplimiento completo de nuestras esperanzas en esta vida. Pero Jesús nos asegura que nuestra búsqueda no es en vano. Aunque la justicia completa se manifestará en el reino venidero, en el presente podemos experimentar la satisfacción de ver pequeñas victorias, cambios que reflejan el avance del reino de Dios. Dios promete llenar este anhelo profundo de justicia, tanto en esta vida como en la eternidad. Nos saciará con su presencia, su consuelo y su paz, aun cuando los resultados inmediatos no siempre sean los que esperamos. La verdadera justicia, la justicia divina, se cumplirá en el tiempo de Dios, y mientras tanto, podemos vivir con la esperanza de que cada esfuerzo por hacer lo correcto, por defender la verdad y la equidad, está contribuyendo a su propósito eterno. Es crucial reconocer que la justicia divina no está separada de la misericordia. A menudo, en nuestra búsqueda de justicia, podemos caer en la tentación de juzgar a los demás con dureza o de exigir justicia sin compasión. Pero Jesús nos muestra que la verdadera justicia siempre va acompañada de misericordia. No podemos buscar justicia sin practicar la gracia y el perdón. Al igual que hemos recibido la gracia inmerecida de Dios, debemos estar dispuestos a extender esa misma gracia a los demás. Jesús, a lo largo de su ministerio, demostró esta conexión entre justicia y misericordia. Confrontó a los poderosos y defendió a los marginados, pero lo hizo con un corazón lleno de compasión. Cuando enfrentó a los que cometieron errores o vivieron en pecado, no los condenó sin ofrecerles una oportunidad de redención. Esta es la justicia que Dios nos llama a buscar. Una justicia que transforma, que restaura, que trae reconciliación en lugar de destrucción. En nuestras interacciones diarias, esto puede significar renunciar a la venganza, perdonar a aquellos que nos han ofendido y tratar de construir puentes en lugar de muros. No significa cerrar los ojos ante las injusticias, sino abordarlas con un corazón lleno de amor y un deseo de restaurar en lugar de castigar. La justicia divina no es simplemente un ajuste de cuentas, es una justicia que busca el bienestar de todos y que se preocupa por la sanación y la reconciliación. Cuando vivimos con hambre y sed de justicia, no solo estamos buscando la transformación de nuestras vidas individuales, sino también la transformación de nuestras comunidades y del mundo que nos rodea. Jesús nos llama a ser sal y luz en el mundo, lo que significa que nuestra vida debe tener un impacto positivo y transformador en quienes nos rodean. La búsqueda de la justicia es parte de este llamado. Como creyentes, estamos llamados a ser agentes de cambio, a trabajar para que los valores del reino de Dios se manifiesten en nuestro entorno. Esto puede implicar abogar por los derechos de los oprimidos, luchar por la equidad en nuestras instituciones y demostrar compasión y misericordia en nuestras relaciones cotidianas. Cuando buscamos la justicia divina, nos comprometemos a crear un mundo donde el amor, la verdad y la equidad prevalezcan. Nuestra búsqueda de justicia tiene el potencial de transformar no solo nuestra vida personal, sino también la sociedad en general. Cada vez que elegimos actuar con justicia, estamos contribuyendo a la construcción del reino de Dios aquí en la tierra.
No estamos llamados a conformarnos con la injusticia o a aceptar las desigualdades como parte de la vida. Estamos llamados a ser agentes de cambio, a ser instrumentos de la justicia de Dios en el mundo.